¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Soy Ramiro Escoto. Viernes 15 de septiembre del 2023. ¡Viva México! Hoy es el grito de independencia de nuestro país. Vamos a comenzar este recorrido con la información más importante y es justamente en Italia, en donde fallece a los 91 años el pintor Fernando Botero. En Medellín, Colombia, su ciudad natal, se han decretado ya 7 días de duelo. La universalidad de un artista es poder hablarle a públicos tan opuestos como por ejemplo el público latino, el público de Corea, de Singapur, etc. Conocido como el pintor y escultor colombiano de las figuras voluptuosas, Fernando Botero defendió a lo largo de su excepcional carrera el arte de la generosidad con sus obras, al tiempo que revolucionó el acceso a la cultura. Nacido el 19 de abril de 1932 en Medellín, la segunda ciudad de Colombia, Botero se inició en el arte tempranamente y en contra de la opinión de su familia. A los 15 años vendía dibujos sobre temas de tauromaquia a las puertas de la Plaza de Toros La Macarena. Su primera exposición en Bogotá fue en la década de 1950, tras lo cual partió a Europa pasando por España, Francia e Italia, donde descubrió el arte clásico. En su obra también influyó el arte mural de México, donde se instaló posteriormente. Pero fue en los años 70 cuando su carrera despegó, tras conocer al director del Museo Alemán de Nueva York, Dietrich Malow, con quien organizó exitosas exposiciones. Enamorado del Renacimiento italiano, se proclamaba ante todo defensor del volumen en el arte moderno. Su escultura, también marcada por el gigantismo, ocupó un espacio muy importante en su carrera y muchas engalanan parques y plazas, ya que el artista reivindicó las exposiciones al aire libre como un acercamiento revolucionario del arte con su público. Botero fue también un importante mecenas con donaciones estimadas en más de $200 millones. El artista regaló a los museos de Medellín y Bogotá muchas de sus obras, que en 2012 fueron declaradas bienes de interés cultural por el entonces presidente Juan Manuel Santos. Afincado gran parte de su vida en Pietrasanta, en la Toscana italiana, en los últimos años el artista vivía entre Mónaco y Nueva York y volvía cada enero a su hacienda en las afueras de Medellín. En sus últimos años, en una carrera febril, trabajaba 10 horas diarias, aterrado, según decía, por la sola idea de dejar los pinceles. Su legado incluye más de 3.000 pinturas y 300 esculturas. Y me da lástima irme de este mundo y no poder trabajar más porque tengo un gran placer trabajando. El caso Rubiales, allá en España, ya tocó sentido en uno de los juzgados en donde al menos el que lleva la causa le pidió al que fuera directivo de La Roja no tuviera ningún tipo de contacto ni con la denunciante ni con cualquiera de la selección campeona del mundo. La situación comienza a tensarse toda vez que Luis Rubiales declaró esto a la prensa. Luis Rubiales declaró el viernes ante la justicia. El expresidente de la Federación Española de Fútbol fue citado como investigado en un procedimiento por un presunto delito de agresión sexual tras el beso forzado a Jenny Hermoso. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, las penas por un beso no consentido pueden ir desde una multa hasta 4 años de prisión. El Ministerio Público también contempla un supuesto delito de coacciones, ya que Hermoso afirmó en su declaración que tanto ella como su entorno más próximo sufrieron una presión constante y reiterada por parte de Rubiales y su entorno profesional para que justificara y aprobara los hechos. Creo que podemos seguir sosteniendo que fue un beso no consentido, que es lo que se ha dicho desde un primer momento, y que por lo tanto, gracias a ese vídeo, todo el mundo, todo el país ha podido observar cómo no existía ningún tipo de consentimiento. Y eso es lo que vamos a demostrar también dentro de sala. Mientras tanto, las integrantes de la selección que ganó la Copa del Mundo se negaron el viernes a regresar a La Roja, a la que habían renunciado hasta que notaran cambios estructurales reales que ayuden al combinado nacional a seguir creciendo. La dimisión de Rubiales el pasado domingo, la destitución del anterior seleccionador Jorge Vilda con el nombramiento en su lugar de Monse Tomé y las promesas de más cambios por parte de la federación no parecen haber sido suficientes para las futbolistas, que se perderán al menos los próximos 2 partidos de la Liga de Naciones.
Y sin salirnos del tema del fútbol, una de las máximas figuras, Ronaldo Nazario, tuvo una cita con la iglesia. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo. Estas son las imágenes de uno de los momentos más especiales para Ronaldo Nazario, el exfutbolista, una de las leyendas de la historia de este deporte y 2 veces campeón del mundo, se bautizó a sus 46 años en Brasil. Lo compartió en sus redes sociales junto a un mensaje en el que explicaba que la fe cristiana siempre había sido una parte fundamental de su vida, pero que aún no había recibido el sacramento del bautismo. Este se lo impartió el sacerdote Fabio de Melo, el religioso más famoso del país. En sus redes sociales acumula más de 25 millones de seguidores. Pero esta no es la primera vez que Ronaldo comparte su fe. En 2016 fue al Vaticano, donde presenció una de las audiencias de Francisco, y el año pasado hizo el Camino de Santiago en bicicleta, convirtiéndose en el peregrino número 106.011. La independencia de México no solamente tiene su historia aquí en nuestro país, también en el Capitolio, allá en Washington, existe parte de la historia de un día como hoy, de hace ya algunos años, los cuales, por cierto, nos siguen dando independencia, paz y libertad. Lo negativo era que había mucho racismo, que había mucho odio. En este collage de fotografías, la activista Petra Falcón nos muestra la etapa difícil que vivieron los inmigrantes en Arizona hace más de una década, cuando legisladores republicanos y la gobernadora Jan Brewer, también republicana, aprobaron la ley SB 1070 para combatir la inmigración ilegal. Al mismo tiempo, el alguacil Joe Arpaio mantenía una fuerte ofensiva contra los indocumentados. Estaba la gente asustada de caminar en las calles o en las carreteras o salir al parque. En esos tiempos tan difíciles para la comunidad inmigrante en Arizona, nadie se imaginaría que el grito de la independencia de México se llevaría a cabo aquí, en el Capitolio Estatal. ¡Viva la relación cultural entre México y Arizona! ¡Viva! Así fue como el año pasado por primera vez se celebró el grito de independencia de México en el Capitolio de Arizona. Hoy por segunda vez el cónsul general de México en Phoenix encabezará la celebración en ese recinto, algo que él considera de mucho significado. Creemos los tiempos nuevos en Arizona, donde el ambiente de polarización política y social va quedando atrás. Y va quedando atrás, según esta experta en inmigración, porque ese ambiente que se vivió en Arizona dejó una mala reputación al Estado, lo que causó grandes pérdidas económicas. También se han elegido a nuevos políticos en el Capitolio Estatal. Y la gobernadora es demócrata, creo que eso es bueno, y ella ha tenido una apertura más amigable hacia los migrantes y hacia México. Por su parte, Petra Falcón espera que con el grito de independencia en el Capitolio de Arizona se sigan reconociendo las contribuciones positivas de los inmigrantes latinos, no solo a Arizona, sino a todo el país. Y hablando de Estados Unidos, en la agenda del día, fueron miles los que desde el día de ayer se declararon en huelga. Son los trabajadores de la industria automotriz. Unos 13.000 trabajadores automotrices estadounidenses han dejado de fabricar vehículos y se han declarado en huelga hoy viernes después de que sus líderes no pudieron cerrar una enorme brecha entre las demandas sindicales en las negociaciones contractuales y lo que los 3 fabricantes de automóviles de Detroit están dispuestos a pagar. Los miembros del sindicato United Auto Workers comenzaron a manifestarse en una planta de ensamblaje de General Motors en Wentzville, en Missouri. Además, en una fábrica de Ford en Wayne, Michigan, cerca de Detroit, y otra planta Jeep en Toledo, Ohio. Ha sido la primera vez en los 88 años de historia del sindicato que abandonó las 3 empresas simultáneamente, ya que los contratos de 4 años con las empresas expiraron a la pasada medianoche. Las huelgas probablemente marcarán el futuro del sindicato y de la industria automotriz local en un momento en que los trabajadores estadounidenses están mostrando su poder y las empresas enfrentan una transición histórica de la construcción de automóviles de combustión interna a la fabricación de vehículos eléctricos. Si demoran mucho tiempo, los concesionarios podrían quedarse sin vehículos y los precios podrían subir. La huelga podría incluso ser un factor en las elecciones presidenciales del próximo año, poniendo a prueba la orgullosa afirmación del presidente Joe Biden de ser el presidente más favorable a los sindicatos en la historia de Estados Unidos. Pausa y regresamos. Está usted en las noticias.
Descargar Ours Network en tu celular es muy sencillo. Ingresa a tu tienda de aplicaciones y busca Ours Network. Selecciona instalar y espera un momento para que se descargue. Una vez instalada, crea tu usuario y contraseña o ingresa a través de Facebook. Al ingresar en la aplicación, dirígete a la parte superior izquierda donde encontrarás el menú de contenido. Todos los canales están agrupados por países y a la vez por región. Selecciona el de tu interés y escoge tus canales favoritos. En la pantalla principal se mostrarán los nuevos canales, canales destacados y mis canales. Donde aparecerá tu propia lista personalizada. Selecciona el de tu preferencia y comienza a disfrutar de la televisión en vivo en tu celular. ¿Qué te pareció? Es muy sencillo. Ahora a disfrutar de Ours Network. Recuerda que también está disponible en Roku TV y Chromecast. La frontera entre México y Estados Unidos sigue dando noticias, no solamente por la sobrepoblación que existe del lado mexicano, sino también de la constante falla en el tema de la observación del respeto a los derechos humanos en los Estados Unidos. Las historias todos los días tienen nuevos protagonistas. Cientos de personas en busca de asilo fueron detenidas esta semana por la patrulla fronteriza estadounidense en San Diego y mantenidas durante días a los pies del muro fronterizo que divide Estados Unidos de México. Luego de días a la intemperie, los migrantes fueron finalmente trasladados por las autoridades. Según activistas, hubo días en los que llegó a haber unas 600 personas, incluidos niños, esperando para entregarse a las autoridades. Hemos tenido días más calurosos en San Diego, más calurosos de lo habitual. Tuvimos gente que empezó a sufrir reacciones cutáneas al sol por exposición excesiva al sol. Realmente lo pasaron mal y realmente tuvo un impacto en la gente. Quemaduras de sol, deshidratación severa. Tuvimos que llamar a la ambulancia al menos 5 veces en una semana. La ONG instaló varias carpas en el lugar para suministrar a los migrantes agua, comida, protector solar, abrigo y artículos sanitarios. Por su parte, los migrantes denuncian que en algunos centros de procesamiento el trato también es duro. Esta migrante cuenta que compartió un cuarto con 3 sanitarios sin puertas, con unas 250 mujeres más niños. Todos esos días así, sin bañarse, sin cepillarse los dientes, y las mujeres tenían el periodo, se tenían que quedar así. Y por ejemplo, si uno tocaba, digamos, la puerta, necesitaba una toalla, necesitaba algo, decía que, es que quién te dijo que vinieras a mi país, es que este es mi país, vuélvete para tu país. O sea, todo el tiempo menospreciando a las personas. Tras 4 días en un centro, Sánchez fue liberada el jueves con una orden de presentación judicial para discutir su situación migratoria. Es triste ver tantos niños ahí, bebecitos, acostados en esas colchonetas en el piso, el baño es ahí, ni siquiera tienes privacidad para entrar al baño, sino que todo es ahí, el baño está acá, no tienes puerta, la gente está acostada ahí al lado del baño. Es realmente triste. Los activistas recuerdan que en mayo, cientos de migrantes atravesaron situaciones similares cuando las autoridades dijeron estar sobrecargadas por el incremento del flujo debido a los cambios en las políticas fronterizas. Y lamentaron que la situación se repitiera junto con los mismos errores para enfrentar el flujo de migrantes. Y las imágenes parten el corazón de cualquiera. Imagine usted nada más, niños de 7, 8 años que debían de estar en su país jugando, aprendiendo. Están caminando miles de kilómetros para llegar al sueño americano. Los niños latinoamericanos, por volumen, se convierten en los migrantes de mayor número en el mundo.
La migración infantil en América Latina y el Caribe es ahora una de las crisis más grandes y complejas a nivel mundial. Los niños ahora están migrando dentro de América Latina y el Caribe a un ritmo sin precedentes, constituyendo una mayor proporción de la población migrante que en cualquier otra región del mundo. UNICEF identifica 3 áreas críticas de desplazamiento infantil: la selva del Darién entre Colombia y Panamá, la migración desde Venezuela y los puntos de tránsito clave en el norte de Centroamérica y México. En solo la primera mitad de 2023, más de 40.000 niños han cruzado la selva del Darién, marcando un récord en cruces infantiles. Y este dato se suma a un informe de las Naciones Unidas que señala que más de 330.000 personas han cruzado la selva del Darién este año y de ellos 1 de cada 5 eran niños. UNICEF ha advertido que los riesgos a los que están expuestos los menores migrantes incluyen explotación sexual, diferentes formas de trabajo infantil para pagar los sobornos a coyotes, problemas de salud como enfermedades respiratorias, deshidratación, enfermedades transmitidas por insectos y ataques de animales salvajes. Solo el año pasado, apuntó UNICEF, al menos 92 niños migrantes murieron o desaparecieron mientras transitaban por América Latina y el Caribe, más que cualquier otro año desde 2014. Y este movimiento de niños hacia el norte ha tenido su reflejo en el número de detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, las detenciones de niños migrantes en la frontera van en aumento. Más de 149.000 en 2021, más de 155.000 en 2022 y más de 83.000 en la primera mitad del año fiscal 2023. En respuesta a estos desafíos, UNICEF instó a los países miembros de la ONU a tomar medidas prioritarias como invertir en las naciones de donde proviene la migración para así mejorar el acceso a servicios esenciales y combatir la violencia y la falta de oportunidades. Además, la organización urge expandir rutas legales para la migración de niños y familias, así como fortalecer los servicios fronterizos dedicados a los menores. Y cambiamos de tema, y la NASA por fin llegó a reconocer la existencia de los ovnis. La NASA ha confirmado la existencia de los llamados fenómenos anómalos no identificados, los WAPs, o sea, lo que se conoce popularmente como ovnis. El panel de expertos independiente asegura, sin embargo, que los datos y testimonios no son suficientes para determinar el origen de estos objetos. Hay que cambiar la conversación sobre los WAPs, del sensacionalismo a la ciencia. La NASA además asegura que estos objetos supondrían un evidente peligro para el espacio aéreo de Estados Unidos. La cuestión es si esos aparatos, esos contactos realmente se ha tratado de contactos con verdaderos extraterrestres. Un enigma aún por resolver, por eso la NASA ha designado a un director que será el encargado de investigar todos los casos reportados. Hasta el momento, aclaran, no hay evidencia de que los objetos sean de procedencia extraterrestre. El equipo de estudio independiente de la NASA no encontró ninguna evidencia de que los WAPs tengan un origen extraterrestre. No son extraterrestres, pero tampoco saben de dónde vienen. Hace unas semanas, oficiales retirados del ejército de Estados Unidos aseguraron que había un programa secreto para hacer seguimiento a los objetos voladores no identificados y que el gobierno ha estado al tanto de estas actividades desde por lo menos 1930. Ya hay testimonios de bastante buena calidad, no solamente testimonios, grabaciones en vídeo que la misma Fuerza Aérea ha hecho públicas. La NASA también pretende romper con el tabú de la presencia de estos objetos no identificados para que aquellos que vean algo lo reporten a las autoridades sin miedo al estigma. Vamos a esto que se convirtió en la imagen más compartida de la semana. Esta, la de los cadáveres de presuntos seres alienígenas y cuya controversia se dio incluso en el Perú, en el lugar donde dicen fueron encontrados. Jaime Maussan cierra esta semana con el Congreso de Investigación Extraterrestre llevada a cabo en el Congreso de la Unión. Así pues, esto que sigue siendo incógnita, pero que realmente advierte que no estamos solos y que esta puede ser una probabilidad de que estuvieron millones de años atrás. 2 cadáveres de presunta ascendencia extraterrestre se exhibieron en el Congreso de México. Durante esta audiencia pública sobre los fenómenos anómalos no identificados por sus siglas FANI, el periodista y ufólogo Jaime Maussan develó lo que, dice él, son cuerpos no humanos momificados que datan de hace 1000 años. Es la primera vez que se presenta de tal forma y creo que hay una demostración clara
de que nos encontramos ante ejemplares no humanos que no tienen relación con ninguna otra especie en nuestro mundo y que se encuentran abiertas todas las posibilidades para que cualquier institución científica los pueda investigar. Estos restos fueron encontrados en Perú en el 2017 y de acuerdo a la datación por radiocarbono son de 700 y 1800 años atrás. Estos especímenes tenían 3 dedos en cada mano y cabezas elongadas. Al evento se presentó Ryan Graves, director ejecutivo de American for Safe Aerospace y expiloto de la Marina de los Estados Unidos, quien declaró en el Capitolio sobre su experiencia con objetos no identificados. Creemos que los fenómenos anómalos no identificados representan una prioridad urgente tanto para la seguridad aeroespacial como para la investigación científica. Durante esta audiencia también se presentó un par de videos de los miembros de la Fuerza Aérea Mexicana de lo que se cree son avistamientos ovni. Cabe señalar esta asamblea pública que tomó lugar en la Cámara de Diputados. Es la primera vez que México organiza un evento oficial sobre el tema con el propósito de normar el criterio e incluirlo en la Ley de Protección del Espacio Aéreo. Nos quedamos con reflexiones, con inquietudes y con la ruta de seguir platicando sobre esto. Decía al principio, esperemos que sea el primero de varios eventos y que también nos deje la reflexión legislativa sobre la necesidad o no de hacer planteamientos para modificar las leyes. El evento conlleva expectativa a nivel mundial, puesto que de crearse Ley de Protección del Espacio Aéreo, México se convertiría en el primer país en el mundo en aceptar la presencia de los no humanos en el planeta. La batalla de Calderón, uno más en la lista de las celebraciones en la independencia. José Luis Ortiz, al regresar en las noticias. Descargar Ours Network en tu celular es muy sencillo. Ingresa a tu tienda de aplicaciones y busca Ours Network. Selecciona instalar y espera un momento para que se descargue. Una vez instalada, crea tu usuario y contraseña o ingresa a través de Facebook. Al ingresar en la aplicación, dirígete a la parte superior izquierda donde encontrarás el menú de contenido. Todos los canales están agrupados por países y a la vez por región. Selecciona el de tu interés y escoge tus canales favoritos. En la pantalla principal se mostrarán los nuevos canales, canales destacados y mis canales. Donde aparecerá tu propia lista personalizada. Selecciona el de tu preferencia y comienza a disfrutar de la televisión en vivo en tu celular. ¿Qué te pareció? Es muy sencillo. Ahora a disfrutar de Ours Network. Recuerda que también está disponible en Roku TV y Chromecast. Y continuamos en las noticias en esta serie tratando de encontrar la identidad de los mexicanos en este mes de la independencia con José Luis Ortiz, historiador y un gran amigo, por supuesto, de hace muchos años, alguien que sí tiene la calidad moral de investigar que ha habido, sobre todo en el plano de algunos estados que participaron directamente en las guerras para lograr la independencia. Pero me he quedado con algunas dudas. Primero, ¿Miguel Hidalgo era un héroe, un villano? ¿Era como lo tenemos en los libros de texto? Porque pues ya decíamos que le gustaba un poco ¿Tuvo hijos Miguel Hidalgo? Mira, primeramente, Ramiro, pues gracias por darle voz a los desvalidos, ¿no? Yo creo que don Miguel Hidalgo era
Don Miguel Hidalgo, muchos dicen que fue rector del seminario de Morelia. Todo el mundo, alguien pregunta que si fue jesuita. Él no fue jesuita. Él es egresado del seminario de Morelia. Y lo corrieron, creo que lo corrieron siendo rector. Lo único, no sé si era rector o no, pero lo corrieron, algo les pasó. Lo corrieron y él prácticamente viene desterrado a la parroquia de Totonilco, que de hoy es en Dolores Hidalgo. Ahí es donde prácticamente daba réplica. Pero no, de él tenemos que tener mucho respeto, porque él sí fue un héroe, independientemente de que le gustaba. Él dice que le gustaba, era un hombre muy culto. Y se rozaba, lógico, con los tonayenses y con el pueblo bajo, pues prácticamente no se rozaba. Entonces a él le gustaba siempre convivir con buen nivel, porque le gustaban mucho las tertulias. Y por eso, dicen que por esa razón lo corrieron del seminario de Morelia. Fue maestro de eso, sí, segurísimo que fue. Y yo casi hasta donde he podido investigar, sí fue rector del seminario de Morelia. Pero lo corrieron, no hay ningún, yo no conozco donde le dijeron, don Miguel, váyase para su casa y que Dios lo bendiga. Pero hijos no tuvo. Las voces de dentro de la historia dicen que no, pero hay voces que sí hablan que fue, tanto como Morelos, tuvieron hijos. Vámonos a algo que también ocurrió, que es la batalla del Puente de Calderón. Fíjate que esta batalla se llevó a cabo el 17 de enero de 1911. Y aquí fue el principio del fin. En esta batalla que se realiza en el municipio de Zapotlanejo, en el lugar que se conoce como el Puente de Calderón. Fue una batalla pues muy desigual, dirigida por Miguel Hidalgo. No dejó a Allende que opinara de lo de la batalla. Y hablan de que Miguel Hidalgo traía para unos 50, para otros 70 o para otros 100,000 gentes, pero traía solamente 22,000 jinetes. Y don Félix María Calleja traía solamente 7,500 soldados. Soldados bien vestidos, bien comidos, bien preparados y bien armados. En esta batalla, fíjate lo curioso de las voces del viento de la historia. Cuando ellos pierden la batalla, todo el mundo cree que iban para rumbo a la frontera para armarse. Ellos iban con el fin de llegar otra vez a Guanajuato, a Querétaro y llegar a la Ciudad de México. Fue una batalla muy desigual, muy mal dirigida, y aquí también se habla de un terrible error, que don Miguel Hidalgo no sé, pues él era el responsable, ordenó o pidió que los carros de la pólvora, la dinamita y las balas quedaran prácticamente dentro de la batalla, dentro donde se estaba llevando la batalla. Ese carro, con una bala perdida, le cae un carro de la pólvora, estalla. Ahí hablan de cerca de 500 muertos solamente en la batalla por la explosión que hizo. Pero fíjate, hay que resaltar, las fuerzas insurgentes traían hondas, piedras, flechas, machetes, talaches de trabajo, y traían algo de carabinas. Pero don Félix María Calleja traía 7 cañones, traían sables, pistolas y carabinas. Entonces era un ejército bien armado, bien sustentado, y es donde prácticamente es el principio del fin de todos los insurgentes. Pierden la batalla, ellos se quieren refugiar justamente en la frontera. Parece que en la ciudad de hoy Matamoros los detienen. Hidalgo, Allende, Matamoros, Abasolo, y los conducen a Chihuahua. En Chihuahua los fusilan a todos prácticamente. La historia da cuenta de una cosa muy importante que hay que resaltar, que don Miguel Hidalgo tenía mucho valor civil,
que él antes de que lo fusilaran, pidió pues que quería tomarse un chocolate. Y luego dicen que jamás estuvo renegando. Muere en calma, lo fusilan, y posteriormente la cabeza hablan de los cabezas de los 4, las conservan en sal, se las llevan al Alonte de Granaditas y ahí las exhiben, las 4 cabezas, por mucho tiempo. Y yo te digo, ahí fue el principio de fin, porque casi todos los iniciadores ahí mueren. Luego surge la segunda, pero lo que hay que resaltar es prácticamente el valor que tuvieron los insurgentes para enfrentar un ejército bien armado, bien vestido y bien comido. ¿Consideras que nos hace falta mucho para poder entender por qué los niños o los jóvenes de México no están con la misma pasión de defender al país como era antaño? Dicen que los tiempos han cambiado, pero ¿esto de dónde venía? ¿De los padres? ¿De la formación académica muy pobre, por cierto, y a la cual no podían acceder todos? ¿Qué consideras de eso? Mira, no a los niños. Pregúntale a cualquier universitario que esté estudiando ¿qué fue la batalla de Calderón? ¿O dónde fue? O el significado que tuvo. ¿O de qué se trata? ¿O por qué fue la batalla de Calderón? Yo te puedo asegurar que cuando mucho, menos del 0.5% de los que le preguntes te la van a contestar y van a saber de qué. Acuérdate tú antes que en la primaria, yo me acuerdo en Tonaya todos los lunes se tocaba el himno nacional. Y te ponían, y te nutrías, porque además te daban civismo. Yo que ahí es donde salía el amor patrio, la fortaleza o el comportamiento de un ciudadano como gente decente y gente correcta. Hoy en ninguna escuela se toca el himno nacional. Se toca en muchos programas de radio a las 12 de la noche. Y a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana, ¿no? Pero a las 6, ¿quién se levanta? Ya no hay quien se levante a las 6, ni quien se duerma tan tarde, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante tu pregunta. Tenemos que resaltarlos y tenemos que seguirlos. Hay otra gente que casi nadie conoce. Primo de Verdad y Ramos, también originario de Lagos de Moreno. Él fue el precursor de la independencia de México. Él fue síndico. En esos entonces la Ciudad de México se gobernaba a través de un cabildo. Él fue síndico de la Ciudad de México y se enfrenta al virrey. Después de que se enfrenta al virrey, como lo toman preso en el convento de San Ildefonso, lo llevan preso y el tercer día amaneció envenenado. Tuvieron que verlo envenenado. Y de Primo de Verdad y Ramos, de veras, yo no creo que haya quien te pueda decir. Había o hay una fuente por Ávila Camacho y Circunvalación. Sí. Que decía, Primo de Verdad y Ramos, precursor de la independencia. No, en Aguascalientes también tiene una avenida y también sin un contexto histórico de quién fue. Aquí calle yo no me ha tocado ver. Yo tengo muy grabado. No, en Aguascalientes. Ah, sí, por eso. Sí, pero aquí no. Yo aquí tengo muy grabado eso porque yo ahí pasaba para la... Vuelvo a la gran pregunta, ¿no? Los gobernantes, los diputados, los regidores, pues les hace falta un poco acerca de la historia, de los orígenes y de ciertos personajes a los cuales la historia no les ha hecho justicia. Fíjate que yo creo que lo que sabemos de historia, muchos, o la mayor parte, nos los enseñaron en la primaria. Ya en la secundaria prácticamente llevábamos historia universal o X, pero se ha perdido. Yo no sé en las aulas a los niños de primero hasta sexto qué fervor patrio les están enseñando. También la familia, nos hemos perdido. Yo creo que gran parte al desorden que vivimos en estos días es la desintegración de las familias. Y vamos a platicar después en otros programas acerca de un hombre del cual eres ferviente admirador y has logrado de alguna manera con datos históricos defender de pronto de los historiadores que dicen que fue una mala persona, que fue don Porfirio Díaz. Yo creo que don Porfirio Díaz fue el forjador del México moderno. Don Porfirio Díaz, sus restos deben de regresar. Fue muy caramba don Porfirio Díaz,
fue muy caramba don Porfirio Díaz. Si don Porfirio Díaz le hubiera dado nombre a su palabra, él hubiera sido un hombre más grande que Simón Bolívar o que José Martín en América. ¿Hace falta don Porfirio Díaz hoy? Hace falta un hombre honesto, con ganas de trabajar y con amor a México. Como Porfirio Díaz en su Como momento. Porfirio en su momento. Entonces, ¿es también alguien que no le ha hecho justicia a la historia? No, al contrario. Le han envenenado. Bueno, pues toma en cuenta, cuando antes de hablar de Porfirio Díaz, por ejemplo, cuando estaba Echeverría de presidente, pues era un... Yo tuve una cosa muy chusca cuando yo quisiera hablar de Porfirio Díaz en la Benemérita, pues se me cerraron un poquito las puertas. Posteriormente, que tú me contestaste ese libro ahí en la Benemérita, presentamos el otro Porfirio Díaz. Pero le hicieron toda la lucha en la Benemérita para que yo el 5 de mayo no hablara de don Porfirio Díaz. Pero para mí es un gran hombre, con muchos defectos como todos. Si no hubieran existido las haciendas ingenieras del Valle de Yucatán en manos de alemanes e ingleses, o las haciendas ingenieras del Valle del Mezquital, hubiera sido toda otra cosa don Porfirio. Vamos a platicar de don Porfirio Díaz en otros programas, porque sí vale mucho la pena encontrar en los temas de la historia personajes que también los historiadores se han encargado de, a modo, cambiar de repente algunas citas. Daba vergüenza que hablar de don Porfirio Díaz, ¿eh? También decía, oye, si tú te formaste en la Liga de Comunidades Agrarias, ¿cómo tienes valor de andar hablando de don Porfirio Díaz? Si fue un tirano, fue miles de cosas. Pues fue un tirano, pero el forjador del México moderno sigue siendo Porfirio Díaz Mori. Nada más váyase a YouTube, por ejemplo, ahí hay una conversación que se graba en un disco, y es un telefonema que le pone a Tomás Alva Edison, agradeciéndole justamente el gran invento. El hombre de los 999 fracasos. Así es. Él decía, no señores, hice 999 intentos y al 1000 intento prendió el foco. Es correcto. Muchas gracias, José Luis. No, hombre, don Ramiro, muchas gracias, muy amable, y qué bueno que le sigues dando voz a los desvalidos. Muchas gracias. Hacemos la pausa y regresamos a las noticias. Descargar Ours Network en tu celular es muy sencillo. Ingresa a tu tienda de aplicaciones y busca Ours Network. Selecciona instalar y espera un momento para que se descargue. Una vez instalada, crea tu usuario y contraseña o ingresa a través de Facebook. Al ingresar en la aplicación, dirígete a la parte superior izquierda donde encontrarás el menú de contenido. Todos los canales están agrupados por países y a la vez por región. Selecciona el de tu interés y escoge tus canales favoritos. En la pantalla principal se mostrarán los nuevos canales, canales destacados y mis canales. Donde aparecerá tu propia lista personalizada. Selecciona el de tu preferencia y comienza a disfrutar de la televisión en vivo en tu celular. ¿Qué te pareció? Es muy sencillo. Ahora a disfrutar de Ours Network. Recuerda que también está disponible en Roku TV y Chromecast. TikTok, una vez más, es multada y ahora de forma millonaria. Vea usted por qué. Multimillonaria multa a TikTok. La Comisión de Protección de Datos irlandesa, un regulador de la Unión Europea, determinó que la red social de capital chino deberá pagar unos 368 millones de dólares por incumplir las normas relativas a los menores. El organismo abrió una investigación en 2021 sobre las prácticas de esta red social, filial del gigante chino ByteDance. TikTok tiene 134 millones de usuarios en la Unión Europea y esta indagatoria comprende prácticas entre julio y diciembre de 2020.
El regulador argumentó que la inscripción de los menores de 18 años en la red social se hacía de forma tal que las cuentas quedaban definidas por defecto como públicas. Otro problema detectado por el organismo es que una función de TikTok denominada conexión familiar, que permite enlazar la cuenta de un adolescente a la de su progenitor, no incluía una verificación adecuada de la afiliación. La autoridad regulatoria analizó los pasos de verificación para evitar la inscripción de menores de 13 años y no encontró ninguna infracción, pero señaló que la plataforma no evalúa de forma adecuada los riesgos que enfrentan los más pequeños. TikTok, cuya sede europea está en Dublín, respondió a la multa afirmando que discrepa de forma respetuosa y que está evaluando cómo proceder. Existen amores que lo construyen todos, incluso todos aquellos que son los llamados imposibles. Esta edificación tiene prácticamente su historia basada en eso, en un sentimiento no correspondido. Una misteriosa edificación centenaria se aloja en una zona agrícola al sur de Miami, en Homestead. Se trata del Coral Castle, o Castillo de Coral, una construcción hecha con grandes y sólidas piedras caliza y que fue erigido por Edward Litzkalny, un inmigrante de Letonia. La gente que venía a su tour acredita que nunca lo vieron con nadie. La historia cuenta que esta gran pieza arquitectónica fue hecha en honor a un amor imposible. No tuvo otra relación, él solamente hablaba de su dulce 16, Agnes, se llamaba la muchacha. Pero Agnes nunca lo conoció, porque abandonó a Ed antes de casarse. Quizás por aquello de que la esperanza es lo último que se pierde. Alrededor de 1923, Ed comenzó a levantar piedra por piedra de esta estructura y aquí comienza el misterio. ¿Cómo Ed, un hombre de más de 40 años y de 1,5 metros de altura aproximadamente, pudo hacerlo solo? Sin ayuda de maquinaria, sin ayuda de tecnología, sin ayuda de animales tampoco. Una historia repleta de detalles misteriosos en cada paso del recorrido. Creo que hay tiempo para un tour particular. De todas maneras, yo te puedo llevar al tour ahora que nos separamos de ellos y podemos entrar y te muestro los monumentos. Y así nos fuimos con Andrea, en una cálida caminata en un escenario de símbolos fascinantes. El número 16, presente en las escalinatas hacia la torre de Ed, donde vivía. Una galería con 16 claves, una pila de agua con 16 pétalos, todo en honor a Agnes. Allí descubrimos que el misterio está en cada rincón, sobre posibles explicaciones de cómo mover todas las piedras esculpidas. En su conjunto son más de 1.100 toneladas. Entonces se cree entre las teorías que podría haber usado, ¿cierto?, lo que es la polaridad inversa. En el medio del castillo hay un comedor familiar con la forma de Florida, un reloj solar en el medio, una sala familiar con sillas de roca que tenían movimiento. ¿Todo esto se mecía? Sí, esta silla, incluso el trono de él acá, ahora está todo empotrado en la tierra porque obviamente no queremos que hayan accidentes. Pero en esa época, como te digo, esto era un parque de recreación. Entonces todas estas sillas se mecían. Incluso la chiquitita que le hizo al niño que pudiera tener o la niñita que pudiera tener para su esposa. Y la de la suegra, por supuesto, esa no, para mantenerla incómoda, para que se fuera rápido. Esa era la idea. En temporada alta, más de 700 visitantes recorren a diario este castillo. Nostalgia y misterio cautivan a los turistas. Fue verdaderamente interesante porque nunca sabremos qué fue lo que realmente pasó o la manera de cómo se construyó. Ed era autodidacta y en secreto construyó por 28 años este castillo que sirvió de refugio en 1992 para los damnificados de Andrew, un huracán que acabó con todo a su paso, pero esta estructura quedó intacta, una joya de misterio y de amor imposible que aguarda por todos en el sur de Florida. En Zacatecas ahora el tema es comer frijoles a secas. La lluvia está poniendo en riesgo la plantación y, por supuesto, la cosecha de un alimento base del mexicano. Debido a la escasez de precipitaciones, no se pudo sembrar en aproximadamente 700,000 hectáreas de tierras de temporal, de un total de 1.160.000 hectáreas en el estado. Esto ha generado preocupación entre los productores de frijoles, ya que anticipan que será un año extremadamente difícil para las familias que no podrán contar con semillas para su propio consumo, lo que empeorará la crisis en el sector agrícola.
Según el último informe de la Comisión Nacional del Agua, Zacatecas es uno de los pocos estados del país que se encuentra completamente afectado por la sequía. A pesar de algunas lluvias esporádicas en las últimas semanas, el número de municipios en condiciones de sequía extrema ha aumentado de 37 a 41, y 15 de estas demarcaciones aún enfrentan sequía severa. Al respecto, Juan Manuel Martínez, subsecretario de Agricultura de la Secretaría del Campo, ha informado que debido a la falta de lluvias, no se pudo sembrar en cerca de 700,000 hectáreas de las más de 1 millón disponibles, y las áreas que sí se sembraron están en peligro de perderse. El funcionario de la Secampo ha expresado su preocupación por la falta de respuesta a la solicitud de la declaratoria de zona de desastre por sequía realizada por Jesús Padilla Estrada, secretario del Campo de Zacatecas. Nos vamos, gracias por el favor de su atención. El lunes le espero a través de las noticias, a través de los canales afiliados de Hours Network.